grano de arena perdido en la playa, una pequeña piedra que está en el fondo del océano, una bellota enterrada bajo cientos de hojas caídas en otoño, un pequeño caparazón en la playa de una isla deshabitada. Esos son algunos de los ejemplos de los objetos que yo usaría si fuera a crear un Horrocrux. Y por supuesto que muchos de ustedes dirían lo mismo, quiero pensar, porque ustedes son inteligentes y estos objetos son pequeños, difíciles de ubicar y prácticamente no tienen ninguna importancia. Pero por alguna razón Voldemort eligió objetos que fueron fáciles de encontrar. La pregunta obvia aquí es, ¿por qué Voldemort era tan especial con su selección para los Horrocruxes? ¿Por qué no escogió cosas que serían imposibles de encontrar? Es decir, escoger objetos inanimados sin significado, quizá todavía dominaría el mundo mágico, ¿cierto? Alguien en Reddit lo resumió bastante bien en una sola oración: orgullo, ingenuidad y una atracción obsesiva por los trofeos. Voldemort era conocido por sus deseos de grandeza, poder y reconocimiento. También tenía un ego totalmente fuera de control. Todos estos son rasgos importantes de su personalidad, porque es exactamente el tipo de persona que decidiría asociar sus Horrocruxes con objetos o ubicaciones importantes que tuvieran un significado personal. Todo esto muestra su ego y su naturaleza narcisista. Para él, era más satisfactorio que sus Horrocruxes estuvieran ligados a su propia historia y logros. También era una forma de dar cachetada con guante blanco a aquellos que tenían la asociación con el artefacto. Una forma de demacrar sus legados al corromper estos preciosos objetos con magia oscura. Cada Horrocrux no era solo un método para preservar su vida, un acto de dominio sobre los símbolos del mundo mágico que sentía que había superado. Al convertir artefactos valiosos en contenedores para su alma, Voldemort estaba mostrando su superioridad. El guardapelo de Slytherin no era solo un objeto de protección, sino un trofeo por ser el heredero de Slytherin. La diadema de Rowena Ravenclaw representaba su dominio de la inteligencia y sabiduría, un homenaje perverso a la escuela que alguna vez lo reconoció como uno de sus mejores estudiantes. Algo que todos los Horrocruxes tienen en común es que están vinculados a aspectos importantes de la vida de Voldemort. También están vinculados a las primeras veces en las que hizo algo. Dumbledore más adelante explicó que Voldemort se guardó la creación de sus Horrocruxes para muertes importantes. La creación de su primer Horrocrux, el diario, fue el resultado del asesinato de Myrtle Warren. Era un momento importante en la vida de Voldemort porque fue su primer asesinato. El objeto que eligió para guardar este fragmento de su alma era un simple diario que había obtenido en una tienda de libros Muggles. Y esto es importante por sí mismo porque representa el acto de demacrar algo hecho por el grupo que odia tanto, los Muggles. La creación del anillo como Horrocrux fue importante por su conexión con su padre. El anillo era una reliquia por parte de la familia Gaunt. Eso llamó la atención de Voldemort en su historia familiar como huérfano. Eso lo llevó a viajar a Little Hangleton, donde se encontró con su tío Morfin Gaunt, quien tenía el anillo. Voldemort robó el anillo, embrujó a Morfin y luego viajó a la casa de su padre Tom Riddle padre, donde lo asesinó y convirtió el anillo en un Horrocrux. La creación de la copa fue importante por su conexión con su madre. Muchos años antes, la madre de Voldemort, Merope, la pasó mal y se vio obligada a vender su única posesión valiosa, el guardapelo de Slytherin, a Caractacus Burke. El guardapelo era algo importante porque era una reliquia familiar que se había pasado de generación en generación en la familia Gaunt, la familia de la que venía la madre de Voldemort. El guardapelo, antes adquirido en Burgundy Burgs, fue más adelante comprado por una bruja llamada Hepzibah Smith, que fue asesinada por Voldemort para convertir la copa en un Horrocrux. La importancia de la copa de Hufflepuff se conecta con el concepto de que el guardapelo le pertenecía a Voldemort por derecho de nacimiento, o al menos según él, y la transformación de Nagini en Horrocrux fue algo que representó su regreso al poder. Nagini fue clave en la supervivencia de Voldemort antes de que recuperara su cuerpo completo. Su veneno fue usado como un elixir que le ayudó a sobrevivir. Fue uno de los ingredientes principales en la poción que usó para recuperar su fuerza. Nagini también ayudó a Voldemort a cometer diferentes asesinatos. Uno en particular, el de Bertha Jorkins, selló su unión aún más que antes por su transformación en un Horrocrux. Las únicas excepciones en todo este asunto de que Voldemort usaba muertes importantes para sus Horrocruxes son el vagabundo Muggle y el plebeyo de Albania, pero tengo unas cuantas teorías para ello. El vagabundo Muggle fue la primera baja de la Primera Guerra Mágica.
y la persona de Albania fue la primera vez que Voldemort usó a Nagini para cometer un asesinato. Basándonos en todo esto, claramente podemos ver que Voldemort valoraba no solo los Horrocruxes como tal, sino también la perversa narrativa ligada a su creación. Horrocruxes sin significado no hubieran sido suficientes para la perversa alma de Voldemort. Irónicamente, ese mismo deseo de ligar sus Horrocruxes a objetos importantes que tuvieran alguna conexión personal llevó a su perdición. La conexión que creó con objetos y lugares importantes llevaron a que quienes los querían destruir los encontraran. Harry, Ron y Hermione pudieron seguir el rastro del orgullo de Voldemort. Si Voldemort hubiera estado dispuesto a poner a un lado a su ego y atar su alma a una piedra común o un grano de arena, su inmortalidad pudo haber estado a salvo para siempre. Pero al final, las decisiones de Voldemort presentaron un error fatal. No podía separar su hambre de inmortalidad de su necesidad de ser reconocido. No solo quería vivir para siempre, quería ser recordado por siempre. Y esa necesidad de ser aceptado como el mago más poderoso y perverso de todos los tiempos hace que sus Horrocruxes fueran un arma de doble filo. Pero más allá de todo esto sobre por qué creo que escogió ciertos objetos para sus Horrocruxes, creo que también hay algo más. Otra de las características de Voldemort era su deseo por el control. No solo deseaba poder para dominar a las personas, necesitaba controlar cada aspecto de su vida y legado. Esta necesidad obsesiva de control influyó en su decisión para cada uno de los Horrocruxes de manera importante. Al anclar partes de su alma a objetos importantes y significativos en lugar de cosas aleatorias, Voldemort creyó que podría proteger y vigilar a sus Horrocruxes. Así se aseguraría de que no se perdieran accidentalmente o fueran destruidos. Temía que si usaba objetos ordinarios y olvidables, podrían terminar en el lugar equivocado, que alguien se deshiciera de ellos o que ni siquiera él pudiera recuperarlos. En teoría, eso suena bien, pero ya sabemos cómo terminó. Otra razón por la que Voldemort escogió objetos tan importantes para sus Horrocruxes fue que odiaba lo ordinario. Todo sobre él debía ser destacable de alguna manera, y eso era alimentado por un profundo desdén por todo lo que consideraba común o inferior. Para Voldemort, usar objetos ordinarios hubiera sido un insulto a su propio legado y ambición. No se veía como un mago común, se veía como una fuerza destinada a cambiar el mundo mágico. El desprecio de Voldemort por lo ordinario también habló de sus inseguridades y sentido de falta de pertenencia. Le temía a ser insignificante, a la mediocridad, y la idea de que podría ser olvidado. Al impregnar su alma en objetos extraordinarios, estaba intentando volverse inolvidable. Me imagino que esto sería de particular importancia para un hombre que creía haber sido abandonado por sus dos padres. Cada uno lo descartó sin pensarlo dos veces. Su padre se alejó, lo dejó como si no significara nada, y su madre, según Voldemort, escogió el camino más sencillo al rendirse ante la muerte. Él tuvo que luchar por sí mismo en un mundo en el que no sentía que pertenecía. Para Voldemort, su muerte fue un acto de debilidad, incluso egoísmo, un fracaso porque no luchó por él. No se aferró a la vida, ni se aseguró de que su hijo tuviera el futuro que merecía. Él creía que sus padres lo habían traicionado de cierta forma, y eso cambió su perspectiva del mundo. Creció con la idea de que el amor, la confianza y la familia eran solo ilusiones, debilidades que no tenían ningún lugar en su vida. Desde ese momento dedicó su energía a conseguir poder, a asegurar su propia inmortalidad y dejar un legado que nunca fuera olvidado. Por eso no escogió un simple grano de arena. Eso o simplemente odia la arena como Anakin Skywalker. Irónicamente, al final, después de todos sus esfuerzos, Voldemort muere como todos. No pasa nada extraordinario, no hay ningún espectáculo, y nadie llora por él. El hombre que alguna vez buscó ir más allá de la muerte y convertirse en leyenda, simplemente colapsa en el piso, sin vida, derrotado y solo, reducido a un cadáver como todos los demás. Y con eso llegamos al final del video. Espero que esto aclare por qué Voldemort eligió los objetos que eligió. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.